Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a esperar un par de minutos a los demás compañeros y empezamos. Bien, jóvenes, ahora sí, empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, Isela. Estamos aquí está. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Hola, Davy. Hola, Isela.
Hola Lady, hola Omar, hola Isabel, ¿qué tal? Y José, igualmente, también un placer tener clases con ustedes. Hola Jonathan, hola Kelly, hola Lucía, igual, es un placer encontrarnos cada semana y trabajar. Bien, jóvenes, damos inicio de una vez. La frase del día: tu estudio de hoy es la mejor inversión para el mañana. Hay que aprovechar esa inversión, hay que aprovechar ese apoyo que nos brindan los padres, ¿no?, para estudiar. Vocabulario: dádivas, esa región asolada, esa región. No veo la imagen. Luego, cuando ustedes estén leyendo, voy a ampliar la imagen porque la veo muy chiquita. Bien, jóvenes. Ejemplo, dádivas. Esa región está recibiendo dádivas porque fueron víctimas de un huracán, de un tifón, y están recibiendo dádivas. Donación, donación. Inopinada. Tuvo un encuentro inopinado con su ex, no lo planeó, no lo pensó, no lo calculó. Fue así, inopinado, casual, Improviso, profe. imprevisto. Dice imprevisto. Vamos a corregir. Se escapó una letrita. Imprevista, inusual, inopinada, fortuita. Siguiente, confinamiento. ¿Recuerda cuando empezó la pandemia? Nos confinaron a estar en nuestras casas. Nos confinaron a nuestras casas. No podíamos salir. ¿Cuál es el sinónimo? Reclusión. Reclusión. Sí, está bien, reclusión. Confinamiento, reclusión. Ensoñación. Todo fue una ensoñación. Nada fue real. Solo quedó en su imaginación. Todo fue una ensoñación. Nada fue real. Todo quedó en su imaginación. Ilusión. Ilusión. Bien. Proficuo. Este negocio me está dando ganancias proficuas. Creí solo ganar el 20% de la inversión, pero estoy ganando el 80% de la inversión. Así que es un negocio proficuo. Provechoso, ventajoso, exacto. Okay. Último término. Punición. Punición. ¿Qué punición qué punición les imponía mamá cuando se portaban de manera incorrecta, cuando no obedecían? Qué castigo, qué castigo, no, castigo. Punición, castigo. Punición, castigo. Jóvenes, hoy corresponde trabajar con inferencia. La parte teórica corresponde a inferencia. Jóvenes, una consulta. Jóvenes, señoritas, una consulta. ¿La inferencia es una idea explícita o implícita? La inferencia es una idea explícita o implícita. A ver, recordemos, ¿idea explícita o implícita? Implícita, exacto, David. Implícita. Quiere decir que no está escrita directamente, no está literalmente en el texto, pero se interpreta. No está escrita directamente, no está literal en el texto, pero se interpreta. Bien. Es un proceso cognitivo mediante el cual se obtienen ideas que no están mencionadas directamente en el texto. Podemos obtener una inferencia a partir de una idea en el texto o a partir de dos ideas del texto. De una premisa en el texto podemos determinar una inferencia a partir de una premisa del texto o de dos premisas, o de una idea del texto o de dos ideas del texto. Profe, puede ser tres ideas, cuatro ideas, sí, pero normalmente de una a dos premisas. Se trabaja con una idea a dos ideas. Y a partir de esas ideas se interpreta, se infiere. San Marcos trabaja básicamente con dos tipos de inferencia. Ahora, eso no quiere decir que sean las únicas, pero básicamente trabaja con dos tipos de inferencia. La inferencia deductiva, que mantiene la relación universal de lo universal a lo particular. Entonces, como es de lo universal a lo particular,
del universal, del total a lo particular, la característica que tiene en sí es, más que característica, de la naturaleza. La naturaleza de la inferencia deductiva es que es categórica, verdadera, tajante, rotunda. Como sigue la relación universal a lo particular, de lo universal a lo particular, la naturaleza de la inferencia deductiva es tajante, rotunda, categórica. Sin embargo, la inferencia inductiva, como mantiene la relación de lo particular a lo universal, por casos particulares, yo no puedo asegurar que va a suceder en todos los casos, mantiene una naturaleza probable. La inferencia inductiva mantiene la naturaleza probable, probabilidad. Existen otros tipos de razonamiento inferencial, como inferencia holística, que es el todo, es decir, una idea general, una conclusión. La inferencia lexical, que corresponden a las preguntas por sentido contextual. La inferencia de datos, para indicar una causa, para indicar una idea que no es tan evidente, no es tan notoria, a partir de repente a partir de datos como de género o de parte todo. Inferencia causal, cuando se determina la causa, el motivo. Inferencia de la intención del autor, normalmente corresponden a las preguntas por intención, por propósito del autor. Y la inferencia prospectiva, ¿qué es prospectiva? Prospectiva es hacia futuro. Prospectiva es hacia futuro. Ya, ok, terminamos esta parte, José, y recalco ese detalle. Ya, no hay problema, no hay problema. Terminamos esa parte y aclaro ese detalle. Tener en cuenta los cuantificadores. Tener en cuenta los cuantificadores. A veces un cuantificador puede reafirmar la alternativa y la respuesta, o a veces un cuantificador puede debilitar, alterar la alternativa. Así que un cuantificador o puede reafirmar, consolidar la respuesta, la alternativa, o puede debilitar, alterar. Hay cuantificadores universales afirmativos, todos, siempre, cada uno, completamente. Hay cuantificadores universales negativos, nadie, nunca, jamás. Cuantificadores particulares de mayoría, casi siempre, mayormente, comúnmente. Cuantificadores particulares de minoría, casi ninguno, algunos, casi nada, pocos. Jóvenes, ahí les dejo un texto para que ustedes apliquen. Les dejo un texto para que ustedes apliquen. Es un texto mixto con unas, si más no me equivoco, unas 4 preguntas correspondientes a los tipos de razonamiento inferencial. Por ejemplo, una pregunta aquí, una pregunta por inferencia holística, ahí tiene una pregunta por inferencia holística, por inferencia causal, pregunta por inferencia prospectiva y pregunta por inferencia léxica. Leen el texto, revisan el gráfico, la imagen y contestan. Tener en cuenta que no siempre me van a solicitar la típica pregunta de se infiere, se infiere, se infiere. Idea implícita, se dimana, se barrunta, se colige, idea tácita. Idea implícita, se dimana, se barrunta, se colige, idea tácita. Recomendaciones, toda inferencia es a partir del texto, toda inferencia es a partir del texto. Ninguna inferencia es yo creo, a mí me parece, me suena de eco, no existe eso. Toda inferencia debe tener un aval en el texto. Tener en cuenta si me piden una inferencia de cualquier parte del texto o una inferencia particularmente de una idea del texto. Normalmente se plantea la idea, la premisa en la pregunta, y a partir de esa premisa, a partir de esa idea se tiene que determinar la inferencia. Entonces, no es que me pidan inferencia de cualquier parte del texto. Si me plantean la premisa en la misma pregunta, a esa inferencia según esa premisa. En un texto dialectal hay que considerar ambos textos si es que me piden una inferencia concordante en ambos textos, una inferencia según ambos textos. Bien, antes de ya dar fin a la parte teórica, voy a contestar a la pregunta de José. Incongruente. Ya, es indeterminada e incompatible. La semana pasada creo que trabajábamos con ese tema, indeterminada e incompatible, ¿sí? Porque incongruente, incompatible tienen vínculo. ¿Me confirmas, por favor, José? ¿Te refieres a indeterminada e incompatible?
Ya. La indeterminada es aquella que no se menciona en el texto, por eso se dice indeterminada, que no se determina en el texto. Sí, 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 la idea indeterminada. La idea indeterminada es aquella que no se indica en el texto, que no se precisa en el texto, que no tiene relación con el texto. La indeterminada. La idea incompatible es aquella que se puede dar por contradicción, porque se opone la información del texto, o por tergiversación, porque altera, cambia la información del texto. Entonces, recordemos, indeterminada, porque no se indica, no se determina en el texto. Incompatible, porque o contradice o cambia la información, o contradice o tergiversa la información. ¿Lo tenemos, José? Esa es la diferencia entre indeterminada e incompatible. Determinada no se menciona, no se vincula, no se precisa, no hay relación con el texto. Incompatible, sí, pero hay relación porque contradice o cambia la información, tergiversa. Bien. Jóvenes, ¿hasta ahí estamos bien? Chicos, hasta ahí estamos bien. Me confirman, por favor, si hay dudas, con toda confianza, avisen. Sí, pulgar arriba si vamos bien, pulgar arriba si vamos bien. Ok, entonces, ya, si vamos bien, si ya estamos bien, siendo 10:02, 8 minutos para el primer texto, hasta las 10:10, ¿estamos? ¿Sí? Ya, ok, bien, bien, bien. Vamos por las 5 correctas.
jóvenes, ¿está? Ya hay 3 confirmaciones. Cuatro. Ya, 5. A ver, empecemos entonces con la lectura. Empecemos con la lectura. La OMS advierte que la resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos. La OMS advierte que la resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos. Día tras día están apareciendo y propagándose en todo el planeta nuevos mecanismos de resistencia que ponen en peligro nuestra capacidad para tratar enfermedades infecciosas comunes. La OMS advierte que la resistencia a los antibióticos está aumentando. La resistencia a fármacos está aumentando. Día tras día están apareciendo nuevos mecanismos, nuevos factores de resistencia que ponen en peligro nuestra capacidad para enfrentar las enfermedades infecciosas comunes. Un creciente número de infecciones como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia, la gonorrea o las enfermedades de transmisión alimentaria son cada vez más difíciles y a veces imposibles de tratar, a medida que los antibióticos van perdiendo eficacia. Allí donde los antibióticos se pueden adquirir sin receta médica, sin prescripción médica, para uso humano o veterinario, la aparición y propagación de la farmacoresistencia empeora. En lugares, en regiones donde se venden antibióticos, se venden fármacos sin receta médica, en esos lugares la farmacoresistencia disminuye o aumenta. La resistencia a fármacos disminuye o aumenta. En esos lugares donde se venden antibióticos sin receta médica, sin prescripción médica, a diestra y siniestra. ¿Aumenta o disminuye la farmacoresistencia? Se propaga, ¿no? Aumenta, se propaga, pues más personas van a tender a resistirse al efecto del fármaco, al efecto del antibiótico. Es decir, van a consumir el fármaco, van a consumir el antibiótico, pero su cuerpo va a resistir, su cuerpo va a resistir. Entonces, cuando su cuerpo resiste, el fármaco o el antibiótico ya no surte efecto. Si su cuerpo se resiste, el fármaco o el antibiótico ya no surte efecto. Bien. En los países que carecen de directrices, reglas, leyes terapéuticas normalizadas, el personal sanitario y veterinario tiene tendencia a prescribirlos. Profe, ¿qué es prescribir? Prescribir es, en este caso, en este contexto, se refiere a la orden médica, a la receta médica, a la orden médica. En los países que carecen de directrices, donde no hay reglas, no hay normas terapéuticas normalizadas, el personal sanitario y veterinario tiene tendencia a prescribirlos con receta médica y la población general a consumirlos en exceso, en exceso. Si no se toman medidas urgentes, el mundo estará abocado a una era posantibióticos, en la que muchas infecciones comunes y lesiones menores volverán a ser potencialmente mortales. ¿Por qué? Por la resistencia que presenta el cuerpo ante los antibióticos. Actualmente la resistencia a los antibióticos se acelera por el uso indebido. Actualmente la resistencia a los antibióticos se acelera por el uso indebido y abusivo de estos fármacos y con las deficiencias de la prevención y control de las infecciones. Repito. Marcador. Y con las diferencias de la prevención y control de las infecciones. Se pueden adoptar medidas en todos los niveles de la sociedad para reducir el impacto de este fenómeno, esta resistencia a los antibióticos, y limitar su propagación, parar su propagación. Para la OMS, la lucha contra la resistencia a los antibióticos reviste alta prioridad, alta importancia. Veamos el gráfico.
Resistencia a los antibióticos. Exposición. Las personas pueden enfermarse con infecciones resistentes provenientes de alimentos contaminados o del medio ambiente. Por lo tanto, pueden evidenciar resistencia por alimentos contaminados, pueden evidenciar resistencia provenientes de alimentos contaminados o el medio ambiente. Impacto, consecuencia. Algunas infecciones resistentes causan enfermedad leve, pero a veces enfermedad grave que pueden llevar a la muerte. Alrededor de 1 de cada 5 infecciones resistentes son causadas por microbios provenientes de alimentos y animales. Resistencia, OMS, resistencia a los antibióticos, Organización Mundial de la Salud. Jóvenes, una consulta. Según el texto, el único factor de riesgo que conlleva a la resistencia de antibióticos es porque se venden fármacos, se venden antibióticos a diestra y siniestra, sin prescripción médica, ¿sí? ¿Es la única razón? ¿Es el único mecanismo? ¿El único factor de riesgo? ¿O existen otros factores de riesgo? Claro, Isela, no es el único mecanismo, no es el único factor. Existen otros factores de riesgo. Bien, Adriana, como la deficiencia en el control de prevención de infecciones. Sí, sí, sí. El otro factor de riesgo también es el consumo de alimentos contaminados. El otro factor de riesgo que la persona puede generar resistencia a los antibióticos es por consumir alimentos contaminados. Ahora, ¿solo los alimentos contaminados o también el ambiente es un factor de riesgo? ¿Solo los alimentos contaminados o también el ambiente es un factor de riesgo? Exacto, Kelly. El ambiente también es un factor de riesgo. El ambiente también es un factor de riesgo. Así que el único factor de riesgo no es el hecho de dispensar medicamentos sin prescripción médica, sin orden médica. También hay otros factores, otros mecanismos de riesgo. Numeral 1. Determine el tema del texto, el tema central del texto. ¿Cuál es su respuesta? A ver, David indica dedo. ¿Quién más? Dedo. 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 La alarma mundial por la resistencia a los antibióticos según de acuerdo a la OMS. La preocupación mundial. Dos, en el texto el vocablo directriz puede ser reemplazado por. Dice, en los países que carecen de directrices terapéuticas, de leyes, en los países donde carecen de leyes, reglas terapéuticas. 2B. 2B. B. Ya, B. Me pareció haber visto la letra D. B, norma. En los países donde no hay reglas, donde no hay normas, donde no hay leyes. Norma. En los países donde no hay reglas, donde no hay normas, donde no hay leyes. Bien. No, te estás confundiendo con esta palabra. Con esta palabra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te estás confundiendo con esta palabra, creo? A ver, ¿me confirmas, por favor, David, si te refieres a esta palabra normalizada? Claro, la redundancia implica la repetición de
La redundancia implica la repetición de ideas, de conceptos. Esto no implica la repetición de palabras parecidas. Esto no implica la repetición de palabras parecidas. Normas con normalizadas no son palabras que contengan el mismo significado o el mismo concepto. Norma, precepto, directriz, regla. Normalizadas. Normalizadas quiere decir usuales, continuas, habituales. Son dos términos con conceptos diferentes. Por más que las palabras sean algo parecidas, son palabras con conceptos diferentes. Y ahí no se incurre en redundancia. ¿Cuándo se incurre en redundancia? Cuando contemplan o contienen significados iguales o parecidos. Pero en este caso, norma, precepto, directriz, regla, y normalizadas. Normalizadas quiere decir usual, convencional, habitual. Es una norma habitual, no es una norma que solo se aplica en un tiempo, en un espacio o de repente a una temporada, sino que es normalizada, convencional, usual. Es que como el término es parecido, ¿no? Norma normalizada parece, ¿no? Parece redundancia. Sí, sí, sí te entiendo, porque sí también me habían comentado otros alumnos, ¿no? Profe, parece redundancia, dice normas normalizadas, parece redundancia. Por la estructura de la palabra parece redundancia, ¿no? Por la estructura de la palabra parece redundancia, pero no es redundancia. Redundancia se incurre cuando se contempla el mismo o igual significado. Por ejemplo, ok, David. Por ejemplo, cuando digo funcionario público, lexicalmente no. Semánticamente, semántica y lexicalmente. Por ejemplo, cuando digo funcionario público, ahí estoy incurriendo en una redundancia. ¿Cómo, profe? Sí, sí, ahí estoy incurriendo en una redundancia. Porque el funcionario es un empleado público. Entonces, si digo funcionario público, es como si estuviese diciendo empleado público público. Ahí sí estoy incurriendo en redundancia, porque estoy indicando una palabra público que ya se implica o ya se incluye en la palabra funcionario, empleado público, público. Ahí sí hay redundancia. Norma, norma. Porque aquí me dicen modelo, en los países que carecen de modelos terapéuticos. En los países que carecen normas. Cuando no hay normas, tienden a prescribir, a ordenar, a dar órdenes médicas. En los países donde no hay normas o carecen de normas, tienden a prescribir, a dar órdenes médicas. En cambio, en países donde sí hay normas, hay cierta restricción al momento de prescribir, de dar órdenes médicas. Jóvenes, ¿lo tenemos? ¿Sí? Me confirman, por favor, si hay dudas, con toda confianza, avisen. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Pulgar arriba si vamos bien. Pulgar arriba si vamos bien. 3. Es incompatible con respecto al empleo de antibióticos. Sostener que. Es incompatible con respecto al empleo de antibióticos. Sostener que. ¿Cuál es su respuesta? Tienen que leer bien los enunciados. Tienen que leer bien las alternativas. Tienen que leer bien las alternativas. Fíjate que la pregunta dice, es incompatible con respecto al empleo de antibióticos, al uso de antibióticos. Sostener que, a ver, me estás indicando que tu respuesta es B, E y A. Vamos a ver la alternativa B. Dices B, E y A. Vamos a ver la alternativa E. Enfermedades como la neumonía y la tuberculosis son cada vez más difíciles de tratar cuando el empleo de antibióticos es deficiente. Chicos, la alternativa E, ¿está en el texto o no? ¿Sí? Sí, neumonía. Sí está.
A ver, neumonía y tuberculosis. Neumonía, tuberculosis, creciente número de infecciones como neumonía, tuberculosis, son cada vez más difíciles de tratar, son cada vez más difíciles de tratar. Enfermedades como neumonía y la tuberculosis son cada vez más difíciles de tratar cuando el empleo del antibiótico, cuando el empleo del fármaco, del antibiótico, del remedio es deficiente. Claro, cuando la persona ha generado resistencia a los antibióticos, así consuma fármacos o antibióticos, ya esos antibióticos resultan deficientes porque su cuerpo ha generado resistencia a esos antibióticos. Por lo tanto, esos antibióticos resultan deficientes para tratar neumonía, tuberculosis y entre otras enfermedades. Entonces, alternativa E, ¿es compatible o incompatible? Alternativa E, ¿es compatible o incompatible? Si en el texto dice tuberculosis, neumonía, otras enfermedades, compatible. Exacto, Isela. Otras enfermedades que son difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque las personas ya han generado resistencia ante esos antibióticos, a esos antibióticos. Por lo tanto, el consumo de esos antibióticos resulta deficiente porque la persona ya generó resistencia. Bien. Me indicaron bebé. A ver, ¿qué dice alternativa B? Estos se prescriben. Ya los antibióticos, recuerda que me están solicitando incompatible. Estos se prescriben, estos se ordenan de forma irresponsable en países donde no hay normas de tipo terapéutico. Jóvenes, la alternativa B, ¿está o no está en el texto? Los antibióticos se prescriben, se ordenan en países donde no hay normas terapéuticas. También, exacto, Kelly. También está en el texto. Recordemos que en el texto se indica lo siguiente. En los países donde no hay normas terapéuticas, donde no hay reglas terapéuticas, se prescriben de manera ilimitada, en exceso. Se prescriben en exceso. A ver, indicaron alternativa A. A ver, veamos alternativa A. Es incompatible con respecto al empleo de antibióticos, La venta libre e irrestricta, apuntamos, irrestricta es ilimitada. Venta libre e irrestricta, apuntamos, irrestricta es ilimitada. La venta libre e ilimitada de antibióticos, ya, mejora la resistencia a enfermedades. ¿Cómo? A ver, si venden de manera tan irrestricta, ilimitada, a diestra y siniestra, a cualquiera, según el texto, la venta libre, la venta ilimitada de antibióticos, ¿qué puede generar? Puede generar que las personas sigan consumiendo antibióticos y fármacos sin que les afecte, o pueden generar resistencia a esas personas que consumen. Pueden generar resistencia a los antibióticos a esas personas que consumen. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, Mar? Kelly, Dave, cuando se empieza a vender de manera ilimitada, a diestra y siniestra, ¿qué pasa con el paciente? ¿Al paciente no le pasa nada o empieza a generar resistencia a los antibióticos? Claro, Ismael, empieza a generar resistencia a los antibióticos. Entonces, si empieza a generar resistencia a los antibióticos, ¿esto le permite mejorar la resistencia a las enfermedades? Si empieza a generar o ya generó resistencia a los antibióticos, a los fármacos, ¿qué esto le permite generar resistencia a las enfermedades? ¿Sí? Si ya su cuerpo se resiste al medicamento, si su cuerpo se resiste al medicamento, si su cuerpo se resiste a los antibióticos, ¿eso le permite mejorar la resistencia a las enfermedades o más bien lo hace vulnerable? Por ejemplo, ya yo he pasado toda mi vida consumiendo un fármaco, tanto así que mi cuerpo ya generó resistencia a ese fármaco. Ese fármaco no surte efecto conmigo. Ese fármaco no surte efecto conmigo, no es eficaz conmigo. Entonces, como ese fármaco no es eficaz conmigo, las infecciones, las enfermedades, las voy a adquirir tan fácilmente. ¿Por qué? Porque ya mi cuerpo se ha vuelto resistente al antibiótico, porque mi cuerpo ya se ha vuelto resistente. Claro, aumenta las enfermedades, exacto, Kelly.
aumenta, porque como mi cuerpo ya se volvió resistente a los antibióticos, me vuelvo vulnerable, débil, y ya no va a mejorar la resistencia a las enfermedades. No va a mejorar la resistencia a las enfermedades. En vez de mejorar, jóvenes, en vez de mejorar la resistencia a las enfermedades, ¿qué origina? Debilidad, vulnerabilidad, debilidad, vulnerabilidad. Entonces, por tanto, vulnerabilidad, exacto, Isela. Por tanto, ¿es compatible o incompatible? Compatible o incompatible. El hecho de haber generado resistencia a los antibióticos, ¿eso me permite haber generado resistencia a las enfermedades? O más bien debilidad, vulnerabilidad ante las enfermedades. Incompatible, incompatible. Esa es la respuesta, incompatible. Alternativa A. No mejora, más bien la venta libre e ilimitada de antibióticos debilita la resistencia a las enfermedades infecciosas. Como ese medicamento, ese fármaco ya no surte efecto conmigo, conmigo, fácilmente una enfermedad o una infección me puede atacar, porque ya el fármaco no surte efecto conmigo. Jóvenes, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Si hay dudas, ya sabes, con toda confianza avisa. ¿Vamos bien hasta aquí? Si hay dudas, con toda confianza avisa. Ok. Pasamos al siguiente numeral. 4. Según el texto y la imagen, además del uso indebido de los antibióticos, el uso irrestricto de los antibióticos, se explica que nuevos mecanismos, texto e imagen, texto e imagen, texto e imagen. Se explica que nuevos mecanismos de resistencia a las enfermedades están apareciendo. ¿Debido a qué? Ya, hay nuevos mecanismos de resistencia. Y según el gráfico, ¿cuáles son esos nuevos mecanismos de resistencia? Según el gráfico, ¿cuáles son esos nuevos mecanismos de resistencia? Ya, ok, bien. ¿Cuáles son esos nuevos mecanismos de resistencia? El ambiente. Y claro, exacto, Mar. El consumo de alimentos contaminados, ¿verdad? El consumo de alimentos contaminados. Casita, ¿tienen otra alternativa? Bien, Isela, ¿tienen otra alternativa? ¿No hay otra alternativa? Ok, si no hay otra alternativa, vamos a revisar la alternativa C. Un factor de riesgo, un mecanismo de riesgo que resulta apremiante, preocupante, urgente, es la ingesta de productos contaminados, ¿sí? Como también el ambiente. Clásica. ¿Tienen otra alternativa? No hay otra alternativa. Si no hay otra alternativa, pasamos al numeral 5. ¿No? ¿Todo bien? Pasamos al numeral 5. 5. A ver, si la prescripción de antibióticos por parte de un químico farmacéutico estuviera penada con la anulación de su licencia para ejercer, entonces, jóvenes, ¿va a resolver el problema? ¿Va a resolver el problema? ¿O podría disminuir, controlarse? ¿Resuelve el problema o podría disminuir, controlarse? Ok. ¿Qué dices, Adriana, Omar? ¿Va a resolver el problema? Podría disminuir, podría controlarse, sí, pero por qué no puede resolver el problema? ¿Por qué no podría resolver el problema? Porque el único factor de riesgo es el hecho de vender antibióticos de manera ilimitada. Exacto, Kelly. No va a resolver el problema, no va a solucionar el problema porque resulta que existen otros mecanismos de riesgo, otras causas, otros factores de riesgo. Así que puede disminuir, podría controlar, pero no podría solucionar porque existen otras causas. Ahí está. Bebe. ¿Cuántas correctas, jóvenes? ¿Cuántas correctas? Hasta aquí. Exacto, Jonathan. Existen otras causas, ¿no? Como los alimentos contaminados, el ambiente. ¿Estamos bien hasta aquí, jóvenes? Pulgar arriba si vamos bien. Pulgar arriba si vamos bien. Bien. 4 de 5, bien, Lady. Genial. Pasamos 5 de 5, bien, Isela. Perfecto. Pasamos al texto 2. Bien, Jonathan. Perfecto.
siendo 10:37 hasta las 10:45. 10:37 hasta las 10:45. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas. Bien, José. Bien, Gisela, bien, Jonathan.
¿Cuántas confirmaciones ya? Hay tres confirmaciones, faltan dos. Ya está. A ver. A ver, bien, bien, bien. Ya está. ¿Sí? No, que segura, segura. Existen los paraísos de la prosperidad y de la justicia social, lo más parecido al nirvana, al paraíso de progreso económico con atención ciudadana que se puede apreciar en el planeta, surge en las tierras altas de Europa. La piedra filosofal de sus envidiables estados de bienestar es el pragmatismo, forjado mediante una equilibrada estructura en la que se potencia a partes iguales una economía de mercado con rigor presupuestario, por un lado, y la cobertura estatal de servicios sociales de alta calidad, por otro. No precisamente baratos, no precisamente baratos, ya que su financiación se eleva por encima del 40% y sus riquezas nacionales. Unos cheques que resultan posibles gracias a unos cuantiosos ingresos fiscales. El resultado es un histórico bagaje, un conjunto de éxito. Quizás los ejemplos más nítidos, más evidentes, de que innovación, competitividad y pleno empleo no están reñidos, no están peleados con la solidaridad distributiva, conciliación familiar y profesional. Ojo con el texto B. Jóvenes, antes de pasar al texto B, para el texto A, ¿es en sí la región escandinava un paraíso? Principalmente un paraíso económico. ¿Es en sí la región escandinava un paraíso económico para el texto A? ¿Qué dices, Kelly, Isabel, Isela, Daniela? Sí, exacto, José, sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa con el texto B. ¿Es Escandinavia el mejor lugar para vivir en el mundo? Las estadísticas parecen decir que sí, mejor lugar para formar una familia y para ser madre. Región con un mayor índice de igualdad, menor de corrupción, educación y sanidad pública. Y sanidad pública. ¿No me quedé? De universales y de calidad, lugar donde la gente es más feliz, etcétera. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si no fuera así? Los escandinavos son los que más antidepresivos consumen en el mundo. De acuerdo a cifras de la OCDE, además, las escuelas danesas no tienen grandes resultados. Si hablamos de escuelas danesas, ¿nos estamos refiriendo a escuelas en Finlandia? ¿Sí? Si hablamos de escuelas danesas, nos referimos a Finlandia, ¿sí? ¿O me equivoco? No, profe, no, 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 de Finlandia, no es Finlandia. ¿Cómo va a decir Finlandia? Sí, sí, no es Finlandia, no es Finlandia. ¿Qué país? ¿Qué país es? ¿Qué país es? Vamos, al toque, al toque. Exacto, Jonathan. Dinamarca. Bien, Omar, Dinamarca. Escuelas danesas, escuelas Dinamarca. Bien. De acuerdo con la prueba PISA, la mayor parte de las muertes de hombres en Finlandia están relacionadas con el alcohol. Según la estadística de Finlandia, el sistema de estadísticas de Finlandia, Suecia es uno de los 10 mayores exportadores de armas del mundo, de acuerdo al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. También existe cierta hipocresía en la sociedad noruega cuando, siendo uno de los principales países exportadores de petróleo, aboga por un medio ambiente más limpio, sin dejar de reconocer la fascinación que ejerce el sistema nórdico. Afirmar que es un modelo de vida o un paraíso es exagerado e insostenible.
6, al toque, al ojo, vamos, lúcete. ¿Cuál es tu respuesta? Numeral 6. Al ojo, ¿cuál es tu respuesta? Casa, casita, 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 casita. Bien. 7. ¿Tienen dudas con otra alternativa? ¿No hay dudas con otra alternativa? No, no, no. ¿Dudas con otra alternativa? No hay dudas con otra alternativa. 7. Nítida. ¿Recuerdas que hice quizá los ejemplos más nítidos? Quizá los ejemplos más nítidos. Evidencia palmaria. Ok, Ismael, bien. Sí, enano. Elefante. Elefantito. Profe, ¿qué es obtusa? Ok, yo marqué enano, pero quiero saber qué es obtusa. Obtusa es terca. Terca, obstinada. Obtusa. Es compatible sobre las pruebas educativas estandarizadas. Pruebas educativas estandarizadas. Jóvenes, una consulta. ¿En qué texto se indica lo de pruebas educativas estandarizadas? Una consulta. ¿En qué texto se indica lo de pruebas educativas estandarizadas? En el texto. ¿En qué texto? ¿Texto A o texto B? Texto B, exacto, Sandro, texto B. Profe, pero no, ¿qué indica? Sí, sí, ¿cuál es esa prueba? ¿Cuál es esa prueba? ¿Cuál es esa prueba estandarizada? La prueba PISA. Y según la prueba PISA, hay un país, bien, el texto B, hay un país que no tiene, pues, grandes resultados, exacto, Sandro, la prueba PISA. Hay un país que no tiene grandes resultados en el ámbito educativo. ¿Cuál es su respuesta? He visto que han marcado avión, he visto que han marcado avión, amorcito. He visto que han marcado amorcito. ¿Sí? ¿Está bien? Avioncito, amorcito, o tienen otra alternativa. Si tienen otra alternativa, me avisan. Aguas. Avioncito. Avioncito, sí, sí. Amorro. Ya, ok, Kelly, déjame terminar el numeral 8 y regresamos al numeral 6 para revisar. A. En el caso de Dinamarca, los resultados están lejos de ser auspiciosos, de ser provechosos, con la calidad educativa sostenida. Sí. En el caso de Dinamarca, los resultados están lejos de ser provechosos, ventajosos, eh, promisorios, porque recordemos que en el texto se indica que en el caso de Dinamarca, las escuelas danesas no evidencian grandes resultados. Y eso se muestra en la prueba PISA. En el caso de Dinamarca, las escuelas danesas no se muestran grandes resultados. Y lo evidencia la prueba PISA. A ver qué dicen en los comentarios. Ok, ya la alternativa D y la alternativa E. Ya vamos a revisar entonces la alternativa D y la alternativa E. Recuerdo que me pide compatible de acuerdo a las pruebas educativas estandarizadas, que es la prueba PISA, que es la prueba PISA. Bien, a ver, me dicen alternativa D. Constituyen un ejemplo evidente, ya, Dinamarca, porque recordemos que es educación, las escuelas danesas, recordemos que es escuelas danesas. Constituyen un ejemplo evidente de la manipulación mediática que promueven los países nórdicos. Jóvenes, si fuese manipulación, si hubiese tapado, ocultado el resultado preocupante de Dinamarca. No, no, José. Omar, ¿me dejo entender? Ahorita pasamos, José, ahorita pasamos a revisar la alternativa E. No te preocupes, ahorita pasamos a revisar la alternativa E. Omar creo que me preguntaba por la alternativa D.
Omar, Omar, si hubiese manipulación mediática, hubiesen tratado de ocultar, maquillar, tapar los resultados de Dinamarca. Pero aquí se muestra, ¿no?, que no hay grandes resultados en la educación danesa. Si hubiese manipulación, hubiesen tapado, ocultado, maquillado la situación educativa de Dinamarca. Pero no, se evidencia. Las escuelas danesas no muestran grandes resultados según la prueba PISA. Así que no hay manipulación, no hay ocultamiento. No se trata de ocultar las evidencias. En este caso, la evidente situación preocupante de la educación, del sistema educativo en Dinamarca. Sí, estamos bien, Omar, ¿me dejo entender? ¿Me confirmas, por favor, el toque si vamos bien? Ya, a ver, ahora sí, me pregunta, a ver, ¿dónde está? ¿Es en el chat? Me pregunta, sí, pues dice las pruebas educativas estandarizadas. Esas pruebas educativas estandarizadas son las pruebas PISA. Bien, Kelly, ¿cuál era tu consulta, Kelly? Mira, con varias preguntas ya me olvidé. ¿Cuál era tu consulta? Creo que era con respecto al numeral 6, ¿sí? A ver, ya, conflicto textual, igual a polémica, igual a controversia. Lo que me están solicitando es el tema polémico, el tema controversial. Conflicto textual, igual a polémica, igual a controversia. Lo que me están solicitando es el punto controversial. Y según el texto A, los países escandinavos no son paraísos. Niega, no está de acuerdo, está en contra de ello. Pero para el texto B, los países escandinavos sí se pueden considerar paraísos. Está a favor, afirma, defiende. ¿Me dejo entender, Kelly? Conflicto textual igual a polémica, a debate, a controversia. Me piden el tema polémico de ese texto dialectal. Bien. Si vamos bien, me confirma. Si hay dudas, con toda confianza avisa. Si hay dudas, con toda confianza avisa. Jóvenes, pasamos al numeral 9, ¿sí? Pasamos al numeral 9. Si hay dudas, avisa, Kelly. A ver, numeral 9. ¿Cuál es la pregunta en el numeral 9? Es posible deducir que los reparos, las objeciones ofrecidas por el autor del texto B, son consistentes porque... Bien, ok, Kelly. Bien. Bebé, no, bebé, claro. Besitos. ¿Por qué, profe? Jóvenes, en el texto B, si bien es cierto, se indican literalmente los indicadores. Cuando hablamos de indicadores, hablamos de cifras. Cuando hablamos de indicadores, hablamos de cifras, números, estadísticas. Profe, pero en el texto no se evidencia literalmente cuáles son esas cifras. No se evidencia literalmente la cantidad, el porcentaje, la estadística. No, pero se alude a ello. Se alude. Recordemos, texto B. Según la OCDE. Cifras de la OCDE. Prueba PISA. Sistema de estadísticas de Finlandia. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Ok, no se indican cifras literalmente, directamente, pero se alude a esas cifras de acuerdo a esos estudios. Por tanto, sí está bien. Se avala, se sustenta, se basa en indicadores, en cifras, en estadísticas de diversas organizaciones, y ahí se evidencia cuáles son esas organizaciones. Se indica, ¿no?, cuáles son esas organizaciones. ¿Así? Oh, mira. Qué coincidencia. 10. Si en el futuro los resultados educativos en todos los países escandinavos fueran óptimos, provechosos,
¿Cuál es su respuesta? Casa, casota, casita, casona, cachimbo. Sí, está bien. El argumento de la educación como evidencia de éxito de modelo nórdico escandinavo resultaría racional, apropiado. Así. ¿Tienen dudas? Sí, esta sí está evidente. Numeral 10 está evidente. ¿Pero tienen dudas con otra alternativa o hay dudas con otra alternativa o no? ¿Todo bien? Ok. Entonces, pasamos al texto número 3. Pasamos al texto número 3. Pasamos al texto número 3. Otro de 5. Ya, aquí, 5, 5, 5 correctas, 5 correctas. Aquí 5. ¿Cuántas correctas, jóvenes? ¿Cuántas correctas? 5 de 5. Bien, Jonathan. 10 de 10. 6 de 5. 6 de 5. ¿Cómo? 6 de 5. Jóvenes, pasamos al texto 3. Pasamos al texto 3. ¿Cuánto tiempo? Siendo 11 con 2. Hasta las 11 con 10. 8 minutos. 11 con 2, 11 con 10. 8 minutos. Revisamos bien, evaluamos bien. Uy, justo. De repente, escritor favorito de alguno de ustedes. De repente es escritor favorito de alguno de ustedes. Ahí para que se emocionen.
Jóvenes, ¿está? A ver cuántas confirmaciones. Se parecen, José. Mm. ¿Cómo lo, cómo lo supo? ¿Cómo lo supo, José? ¿Cómo lo supo? Que nos quedamos hasta las 11:30. Pero chicos, si es que hay algún inconveniente que de repente algunas clases nos quedemos 11:30, ustedes me avisan. No, profe, la verdad que yo trato de terminar antes, pero a veces pues resulta que por ahí hay alguna pregunta, hay alguna interrogante, y pues se trata de aclarar toda pregunta o interrogante. Ujú. Ok, datos. Sí, ¿no? A ver. Mm, Bien, jóvenes, a ver, veamos el texto, veamos el texto. Entiendo. A ver, eh, chicos, según el texto, según el autor del texto, Poe era entendido por sus contemporáneos, Poe era comprendido por sus contemporáneos, ¿sí? Tenía muchos amigos, muy sociable, era comprendido, no. ¿Por qué? Porque Norteamérica en ese entonces, Norteamérica en ese momento, Norteamérica estaba más preocupada ¿por qué? ¿Por el progreso artístico o por el progreso económico? Norteamérica de ese entonces, de ese momento, estaba más preocupado por el progreso artístico o económico. Económico, exacto, y será por el progreso económico. El progreso económico. Pregunto, jóvenes, ¿a Poe le interesaba dejar una moraleja, una enseñanza? ¿A Poe le interesaba dejar una moraleja, una enseñanza? No, no, no. Él era profundo conocedor del idioma. Él era profundo conocedor del idioma. Pero su propósito no era dejar una moraleja, una enseñanza. Su propósito era impresionar al lector, pero no dejar moralejas, no dejar enseñanzas. ¿Su muerte provocó conmoción o su muerte pasó inadvertida? ¿Su muerte provocó conmoción o pasó inadvertida? Pasó inadvertida, exacto. Pasó inadvertida. A ver, bien jóvenes, vamos a... Ni un gato negro se regaló de él. Ni un gato negro se regaló de él. Vamos con las preguntas, ¿ya? En última instancia, el autor del texto hace, en última instancia y desde el primer enunciado, ¿cuál es su respuesta, jóvenes? Profe, hay palabras que yo no entiendo, la verdad no entiendo. Minucioso, detallista. Minucioso, detallista. Apología es discurso en halago, en elogio, en defensa. Dado, claro. Dedito, dadito. Apología, discurso en defensa, en elogio, en halago. Con la expresión América en marcha se connota, a ver, según el texto América en marcha, dice, nadie más alejado que aquella América en marcha, de aquellos pioneros de manos rudas. Si dice manos rudas, ¿hablamos de artistas o hablamos de obreros? A ver, si dice manos rudas, ¿hablamos de artistas o de obreros? Trabajadores obreros, claro, obreros, ¿no? Y los obreros se relacionan más con el avance, con el desarrollo artístico o económico. Los obreros se relacionan más con el avance, el desarrollo artístico o económico. Económico, exacto. César, su respuesta es baby, ¿no? A ver, baby, baby. Había una canción hace bastante tiempo. Baby, baby. De un cantante muy conocido. Baby, bebé. Bien, bien. No se condice.
no se condice, es incompatible con la información tratada en el texto, afirmar que Edgar Allan Poe. Afirmar que Edgar Allan Poe. ¿Cuál es su respuesta? Ya está cantando, ya está cantando. Sandra indica casa. David, ¿te quedas con la duda o le quitas el signo de interrogación? ¿Te quedas con la duda o le quitas el signo de interrogación? Omar indica casita. Isela, Leiby, José, corazón delatador. Ahí está, la precisa. Corazón delatador. Veamos, ¿qué dice C? Escribió narraciones con espíritu edificante. Profe, ¿qué quiere decir con espíritu edificante? Con enseñanzas, con moralejas. No, no, no. No era su intención esa. No era su intención ese punto. No tenía por propósito dejar una enseñanza, una moraleja. Más bien su propósito era impresionar al lector. 14. Se puede colegir, se puede inferir del texto que la mayoría de los estadounidenses del siglo XIX, la mayoría de los estadounidenses del siglo XIX estaban más preocupados en el progreso económico. Entonces, por tanto, su conocimiento sobre literatura no era tan proficuo, no era tan abundante. Dedo, a ver, carecía de una notable apreciación literaria. Estaban más preocupados en el progreso económico, carecían de una notable apreciación literaria. Si los amigos de Poe se hubiesen percatado de su enorme valor literario, si los amigos de Poe se hubiesen percatado de su enorme valor literario, entonces, ¿cuál es su respuesta? Cuervo. Su muerte no hubiese pasado inadvertida. Su muerte no hubiese pasado desapercibida. Entonces, le hubiesen hecho un funeral apropiado, un bonito funeral. Pero no, pues, pasó inadvertida. ¿Qué, profe? ¿Murió así como se indica? Sí, según la biografía oficial, murió así, tirado en el piso, como un borracho más. Casita. Jóvenes, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? 5 de 5. Bien. Sí, pulgar arriba si vamos bien. Ok, bien, ok, Isela. ¿En el hospital? ¿O es que yo tengo entendido que murió ahí, prácticamente en un callejón, y que después, pues el registro oficial, ¿no? Lo llevaron, no recuerdo el hospital, pero que murió ahí? Qué raro. O sea, murió, me dices que murió en el hospital. Bueno, ya me dejaste con la intriga, César, ya me dejaste con la intriga. Yo tenía entendido y sabía que era la nota oficial que en un callejón. Ya me dejaste con la duda, voy a averiguar. Mañana, mañana que espero tener tiempo, en la tarde voy a poner a averiguar. Bien, jóvenes, ahora sí, no les quito más tiempo, ya me robé 5 minutos de su receso y bueno, ya nos estamos despidiendo. Igual como todas las clases, les voy a dejar las claves en la parte final de la diapositiva para que ustedes resuelvan la tarea y corroboren. Ok, genial. Bien, chicos, nos vemos, cuídense. Cuídense. Igual, chao Ismael, chao Jonathan, chao Omar, chao Isela, chao Lucía, nos vemos.